Muy buenas tardes a todos, me da gusto saludarlos y vamos a empezar a revisar las actividades que vamos a realizar en este mes en nuestra materia de Derecho Internacional. Primero que nada, antes de iniciar, quiero hacer unas recomendaciones muy importantes. No se olviden todos los días que dura nuestra materia de revisar los avisos de plataforma. Desde el primer día estuve compartiendo varios avisos sobre el cronograma de la materia, las fechas en que tienen que estar entregando, el calendario de la UB, que es importante en este mes porque en este mes, la próxima semana, inicia la Semana Santa y es una semana de vacaciones que no va a haber actividad en plataforma. Pero yo les quiero decir desde un principio que si ustedes quieren ir avanzando, entregando actividades en esos días, lo pueden hacer. Nada más que no va a haber esa rigurosidad de retroalimentar en 24 horas y calificar en 48, ¿no? Porque pues es una semana prácticamente como de vacaciones. Pero si ustedes quieren hacerlo para avanzar, lo pueden hacer. Y bueno, yo también, aunque no sea dentro de los plazos establecidos, pero las voy a ir calificando y les voy a dar retroalimentación para que también vayan avanzando y sea provechoso esos días para quienes trabajan y pueden avanzar pues puedan hacerlo, ¿sí? Bueno, otra cuestión importante también, no se olviden de las políticas del curso que vamos a estar tomando en cuenta para la calificación. Cada actividad tiene su tiempo de elaboración. Muchos se esperan hasta el último momento, en la última semana están entregando todos los retos, pero lamentablemente para esas fechas a veces ya no hay opción del segundo envío y ya no pueden corregir si hay algo mal. Y acuérdense que en los segundos envíos no pueden obtener más de 80% de calificación. Entonces yo les sugiero que desde un principio tomen en cuenta todas las recomendaciones y avisos y las instrucciones que yo les voy a dar ahorita aquí para las actividades puedan obtener la máxima puntuación. Entonces vamos a iniciar. Son 5 retos los que corresponden a nuestra materia. El primer reto es un cuestionario y ese ya lo están elaborando. Hasta el día de mañana tienen día viernes para hacer el cuestionario. Creo que ahí no hay mayor duda, no tienen más que estudiar los contenidos de la plataforma y en base a ello contestar el cuestionario. Luego viene el reto número 2. Aquí en este reto hay un foro y un documento de Word que deben entregar. En el reto 3 es una investigación sobre tratados internacionales y corresponde a un ensayo. Y el reto 4 que es una investigación sobre las Cortes Internacionales de Justicia a nivel internacional. Bueno, ahí tienen que hacer un análisis de cada una de las cortes. Y el último reto 5 que corresponde a la unidad 3 tienen que ver una película y elaborar un video de exposición. Nos vamos a basar en los 4 retos del 2 al 5. Iniciamos con el reto número 2 que de hecho este ya pueden iniciar el día de mañana. De hecho, hoy terminando el día, a las 12 horas con un minuto, ya va a estar habilitado el foro en la plataforma. Es muy importante que cumplan con los plazos del foro. Son 10 días hábiles, porque la semana que yo les había dicho de Semana Santa no se cuenta, para que participen en esos días. Me ha tocado muchas veces que participan después de que el foro ya se cerró y esas participaciones que se hacen con posterioridad ya no cuentan para la calificación. Si ustedes participan un día antes de que el foro se cierre, no se olviden tomar las capturas de pantalla para que puedan entregarlas con posterioridad. Hay veces que no las toman y luego me escriben que no las tomaron, que si se las puedo dar o abrir, pero eso ya es imposible porque el foro ya está cerrado. Entonces, para que tomen en cuenta participar en esos 10 días y tomar sus capturas. ¿En qué consiste esta participación en el foro? Bueno, ahí se comparte en plataforma un documento relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Está elaborado por un profesor de la Universidad del Pacífico, en donde nos narra los antecedentes de esta convención. Es la que ustedes deben analizar. Obviamente este documento, pues es un extracto muy breve de 4 páginas
ustedes pueden indagar mucho más en otras fuentes de consulta. De eso se trata, de que ustedes investiguen. De hecho, en este documento sí se pueden ubicar todos los sujetos que participan en esta convención, porque son dos los planteamientos que deben contestar. El primero, identificar los sujetos de derecho internacional de la convención analizada. Y segundo, identificar las funciones que cada uno de estos realiza. Entonces, sí se pueden ubicar todos en este documento, y donde ustedes van a indagar un poquito más es en cuanto a sus funciones que realizan dentro de la convención, porque muchas veces, por ejemplo, ¿no? Los estados de la ONU ponen, ¿no? Y me dan todas las funciones que realizan en lo general, pero eso no es lo que se solicita, sino lo que realizaron o realizan dentro de esta convención. Esa es la función que tienen que especificar de todos los sujetos, ¿sí? Con ello participan ustedes en el foro, en los equipos que van a tener asignados. Son 11 equipos, deben de buscar en cuál se encuentran ustedes, y en ese es en el que deben de participar, no fuera de su equipo, sino dentro de él. Y luego, tener un poco de paciencia para retroalimentar a sus compañeros. Como son 10 días del foro, ha sucedido que apenas van en el primero o segundo día y ya me preguntan, maestro, mis compañeros no participan, ¿cómo le hago? O no participo porque ya quiero entregar mi actividad. No. Acuérdense que los rubros de calificación establecen que esta participación en el foro es la que tiene mayor puntuación. Entonces deben ser un poquito pacientes de esperar a sus compañeros de equipo. Es más, ustedes pueden invitarlos a participar. Si ven que algún compañero suyo no está participando, ahí en plataforma ustedes pueden ubicar quiénes son sus compañeros de equipo y escribirles en el chat, animarlos a participar. Como es un trabajo pues en equipo, se vale animarlos, ¿no? Tener un poquito de paciencia. ¿Hasta cuándo pueden tener ustedes paciencia con sus compañeros? Hasta el séptimo día del foro. Si ustedes ven que ya en el séptimo, octavo día ya no participaron y ustedes son los únicos que están en el foro, o solo un compañero y usted, ahí ya pueden ustedes retroalimentar a compañeros de otros equipos, pero no antes de esos 7 días, ¿no? Porque para eso es que son 10. Ya después del séptimo día, todavía tienen 3 días más para retroalimentar a sus compañeros y entregar su actividad. Les da tiempo perfectamente, porque luego muchos dicen, no, maestra, por culpa de mis compañeros yo me voy a atrasar y no es justo. No, no se atrasan, porque para eso son 10 días. Y esta es la única actividad, es el único reto de la materia que es en equipo. Entonces, pues ahí sí deben de tener un poquito de paciencia y retroalimentar a sus compañeros, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace esta retroalimentación? Acuérdense que este es un foro de conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que deben compartir para retroalimentar? Conocimiento. Y este conocimiento debe ser y estar sustentado en fuentes de consulta, por lo que deben de citar las referencias del contenido que ustedes le van a compartir a sus compañeros. Quiero dejar en claro que este no es un foro para socializar o para ser amigos, o no es un foro informativo, ¿no? Es un foro de conocimientos. ¿Por qué lo digo? Bueno, me ha tocado en muchísimas ocasiones que la mayoría, cuando retroalimenta a su compañero, le pone, compañero, te felicito por tu participación, es muy completa, y casi le empiezan a calificar, ¿no? Tomaste en cuenta los sujetos, hiciste esto, hiciste el otro, te felicito y ya. Y esa no es retroalimentación. Retroalimentación es que ustedes le compartan algo importante que investigaron sobre el tema a su compañero. Por ejemplo, que ustedes investiguen un caso que se haya resuelto a nivel internacional tomando como base esta convención que ustedes están investigando. Y encuentran el caso, lo comparten y hacen las citas y las referencias de las fuentes de consulta. Eso sí es retroalimentar. Tampoco es retroalimentar que ustedes les compartan lo mismo que ya pusieron en el foro o lo mismo que dice el documento, porque eso pues ya lo tienen todos. Entonces no es una novedad que les compartan ustedes lo mismo. No tiene que ser algo nuevo que ustedes hayan investigado en relación al tema.
Ahora, hay veces que en el comentario de retroalimentación le ponen, compañero, te hizo falta más investigación o te equivocaste en esto. Bueno, si creen que le falta algo, eso es lo que ustedes le van a compartir al compañero y de esa forma lo van a estar retroalimentando. Porque si solo le hacen la observación, pues eso no es retroalimentar tampoco, ¿sí? O sea, la idea es que compartan, mientras más conocimiento se comparta, más vamos a aprender todos del foro y más provechoso va a ser ese conocimiento. Ahora bien, si sus compañeros que los van a retroalimentar a ustedes, les dan información nueva que complementa lo que ustedes ya investigaron. Cuando entreguen su actividad, ustedes pueden utilizar esa información con la que los retroalimentaron, siempre y cuando pongan las fuentes de consulta, las referencias que señaló su compañero, ¿sí? Entonces, este es un foro en el cual todos ustedes se van a enriquecer de la investigación de todos, ¿sí? Porque esa es la finalidad de este foro, ese es el objetivo principal. Bueno, una vez que ya participaron y retroalimentaron a sus compañeros de equipo, van a elaborar su documento de Word. No olviden que lleva una estructura ordenada. Primero la portada, después las respuestas a los planteamientos, las que ustedes hicieron en el foro y que pueden completar con lo que les retroalimentaron sus compañeros, ¿no? Número 3, vienen las capturas de pantalla de la retroalimentación que hayan hecho ustedes a sus dos compañeros de equipo. Y por último, la conclusión, que debe de llevar de 150 a 300 palabras mínimo de extensión. Acuérdense que una de las cualidades que el estudiante de derecho debe aprender en la licenciatura es argumentar. Esta argumentación va a ser sobre el impacto que tiene esta convención en materia de derechos humanos. Ustedes lo van a explicar con sus propias palabras y si toman alguna idea principal de algún autor, también deben hacer ahí la referencia. Como último punto, referencias en APA y no se les olvide las citas en el contenido de su actividad. Terminando también esta sesión, les voy a compartir el manual APA, aunque ustedes lo pueden descargar de los retos 3 y 4. Bueno, yo también se los voy a compartir. No olviden que todos los retos deben estar bien sustentados. Aquí hago un paréntesis. He observado mucha resistencia a utilizar el manual APA. A veces hacen solo las referencias, pero no hacen las citas en el contenido. Es importante que hagan las dos cosas. No es lo mismo las citas que las referencias. El manual viene explicado en unos términos muy sencillos, muy claros para poderlo entender y aprender a hacerlo. Además, que contiene muchísimos ejemplos de cómo hacer citas y referencias de libros, de textos digitales, de revistas, publicaciones de internet, etcétera, ¿no? Hasta de los videos, ¿no? Porque como van a hacer un reto de un video en el reto 5, bueno, también hay la forma de cómo citar los videos en referencias APA, ¿no? En citas y referencias de APA. Bueno, hasta aquí sobre el reto 2, ¿alguna duda que tengan? No, ¿por qué no? Continuamos entonces. Bueno, pasamos al reto número 3. En el reto número 3, ustedes deben elaborar un ensayo. Este ensayo, acuérdense que la naturaleza del ensayo es que el autor exponga su propio punto de vista en relación al tema analizado. Entonces, en este ensayo ustedes deben elaborarlo con sus propias palabras y sus propias argumentaciones, ¿sí? Eh, Primero, deben elegir uno de los dos documentos que se sugieren, ya sea la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ahí vienen las ligas donde lo pueden descargar. Lo van a estudiar, lo van a leer completo, sus artículos, sobre qué versan, etcétera. Y una vez que ya lo hayan hecho, lo hayan leído a conciencia, van a elaborar su ensayo con una extensión mínima de 5 cuartillas. Estas 5 cuartillas son sin contar portada ni referencias.
es solo el contenido del ensayo. Y este debe de llevar una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué es lo que van a hacer en toda esta estructura? Bueno, primero en la introducción debe versar sobre el instrumento internacional que ustedes hayan elegido de estudio. Por ejemplo, sus antecedentes, cómo surgió ese tratado, en general sobre qué se trata, cuál es su contenido, en términos muy generales, porque es la parte introductoria del ensayo. Después viene el desarrollo. ¿Qué van a hacer en el desarrollo que debe ser la parte de mayor extensión de su ensayo? Bueno, van a explicar los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo van a relacionar con el documento que hayan estudiado, ya sea la declaración o la convención. Como son muchos los derechos humanos, ustedes pueden elegir los que ustedes quieran. Pueden elegir para su desarrollo 5, 10, los que les alcance a desarrollar en esa extensión de su ensayo. Tienen que explicar en qué consiste el derecho humano y luego relacionar ese contenido con el del Tratado Internacional. Voy a poner un ejemplo. El artículo tercero de nuestra Constitución Política que nos habla sobre el derecho a la educación. La educación es muy importante porque es para todas las personas. Así debería de garantizarse por todos los estados, por la importancia que tiene. Eh, y ustedes pueden hacer la explicación más grande y detallada de este derecho y relacionar lo que aparece en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hacer esa relación que existe entre ambos textos y cómo es tan importante este derecho que hasta está regulado a nivel internacional en ese precepto o en el 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? Y de esta forma, ustedes están explicando el derecho humano y analizando en los dos instrumentos, tanto el interno, que es la Constitución, como el internacional, que es el tratado que ustedes eligieron. ¿Sí? Bueno, así este es un ejemplo y de ahí los derechos que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, finalmente, la conclusión. Aquí ustedes tienen que manifestar la importancia que tienen los tratados internacionales en general y su influencia en el marco jurídico mexicano. Como ustedes saben, el Estado mexicano es uno de los estados que más tratados internacionales ha ratificado, aproximadamente 206 tratados internacionales. Bueno, algunos ya no están vigentes, ¿no? Pero la inmensa mayoría sí. Entonces, ¿qué importancia tienen todos estos en el marco jurídico? En el marco jurídico está no solamente la Constitución, también están las leyes secundarias, los tratados internacionales, están los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los sistemas normativos indígenas, etcétera, ¿no? Todo eso comprende nuestro marco jurídico, entonces sobre eso es la conclusión. Una vez que hayan terminado el ensayo, no se olviden de hacer las referencias de consulta y las citas en el contenido de su actividad. Aquí hago énfasis que como van a estar manejando de forma constante la Constitución y el tratado, pueden utilizar los acrónimos que establece el manual APA. En lugar de poner todo el tiempo Constitución Política de los Estados Unidos, le pueden poner CPEUM, o sea, las iniciales. Y lo mismo con el Tratado Internacional. Si ustedes utilizan esos acrónimos, no se olviden de mencionarlos en las referencias, como nos dice el manual APA y de esa manera es un poquito más práctico, ¿sí? Ahora, si utilizan otra fuente de consulta o van a señalar algún autor que ha hecho este análisis, lo pueden hacer, pero no se olviden hacer la cita y referencia. En relación a este reto número 3, ¿alguna duda que tengan? Sí, profesora, yo tengo una duda. A ver, adelante. Nos menciona que en el desarrollo del ensayo debemos de enfocarnos hacia una explicación o una comparación de los derechos humanos de México que están regidos en nuestra Constitución con el documento que seleccionemos.
En este caso, un ejemplo que yo opte por el Tratado de Convención Americana sobre Derechos Humanos, solamente todo el desarrollo se tiene que enfocar en comparación entre ambos o también puedo comparar el segundo link. De preferencia debe ser solo de uno de los dos tratados, porque de hecho la introducción debe versar sobre ese tratado en específico todos los antecedentes. Entonces, uno solo. Si tú consideras que puedes hacer los dos, yo no te limito, puedes hacerlo, pero me ha tocado que a veces revuelven los contenidos, ¿no? En la introducción y luego en el desarrollo está un poquito revuelto. Me ha tocado ver eso, ¿no? Pero si tú lo puedes hacer, no significa que no se pueda, ¿no? Aquí la instrucción del reto, como se establece en plataforma, es elegir uno de los dos. A eso te referías, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le agradezco. Sí, de nada. Pueden hacerlo, ¿eh? No, no los limito, si lo puedes hacer, adelante, pero no rebasar las 5 cuartillas, ¿no? Porque también la capacidad de síntesis también es una cualidad que el estudiante de derecho y el abogado debe aprender. Cuando va a hacer argumentaciones a la audiencia, pues a veces hay el tiempo muy limitado, entonces es una capacidad de síntesis también. Yo les sugiero que lo hagan de uno, ¿no? Para que salga bien completo, lo estudien bien, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda sobre este reto 3 o avanzamos? Bueno, creo que avanzamos. No, no veo que haya más duda. Pasamos al reto número 4. Bueno, en este reto y se integra de dos partes. La primera es investigar para poder llenar el cuadro comparativo. Y la segunda es el análisis y respuesta a tres planteamientos. Entonces, iniciamos con la primera parte que es la investigación. Ustedes van a investigar todo lo relativo a la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No significa que el investigar significa que vacíen todo lo que investigaron en su archivo. No, eso es por cuenta de ustedes, la investigación. Lo que sí debe haber en el documento es el cuadro comparativo. Ahí es en donde ustedes ya van a vaciar la información que investigaron. Es ese cuadro comparativo que aparece en pantalla. Es un cuadro con 4 columnas. La primera pregunta dice, ¿qué es? Ustedes van a responder qué es cada una de estas cortes de acuerdo a lo que investigaron. Después vienen las funciones. ¿Cuáles son las funciones de cada una de estas cortes? Por lo menos 3 funciones de cada corte. Hay veces que ponen una sola función, pero por eso dice en plural la columna funciones. Bueno, las más importantes, de hecho, realizan muchísimas, ¿no? Tienen muchas funciones cada corte. Bueno, por lo menos 3, ¿sí? Luego viene, ¿en qué momento tiene competencia la corte para conocer o intervenir en un determinado caso? Fíjense cómo la pregunta es muy específica. Nos habla de una competencia específica para intervenir en un caso, porque hay veces que contestan en base a la competencia general de la Corte. Como tiene competencia en diferentes actividades, mencionan todas esas, pero no, aquí solamente se refiere a la intervención de casos. Esa es la que ustedes deben contestar. Y por último, menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por la Corte. Me ha tocado que a veces solo mencionan el caso, pero no lo describen. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ponen el caso de Rosendo Radilla Pacheco, resuelto en contra del Estado mexicano. Y ya lo mencionaron, pero ya no lo describieron. Entonces, es y describe. Bueno, ¿qué datos debe de llevar de descripción uno de estos casos? Como no se olviden que deben ser casos resueltos, en donde ya haya una sentencia o resolución de la Corte. Hay veces que me mencionan el caso de México contra Venezuela, ¿no? Reciente. Bueno, ahí no hay una resolución definitiva todavía. Ese caso no se ha resuelto. Entonces, no podemos mencionar asuntos que apenas se están iniciando porque no hay resolución. O a veces mencionan un caso
en el que se libró una orden de captura o aprehensión en contra de alguien que la Corte Penal Internacional apenas está investigando. Entonces, todavía no es un caso resuelto. El que haya una orden de aprehensión no significa que es una resolución. No, forma parte de ese procedimiento y apenas está iniciando, apenas va a iniciar, ¿sí? Entonces, deben ser casos que ya haya una sentencia de la Corte. Bueno, volvemos al ejemplo de la Corte Interamericana del caso Rosendo Radilla. La descripción debe ser la fecha de la sentencia, la fecha de los hechos, brevemente en qué consistieron, si la Corte condenó o no al Estado en contra de quien se emitió esta denuncia por violentarse los derechos humanos, cuáles fueron las medidas impuestas, porque eso es lo que hace emblemático el caso, si condenaron o absolvieron, y si esta sentencia se cumplió o no. ¿Sí? Hay por ahí alguna, no les voy a decir cuál porque ustedes van a investigar, pero en la Corte Internacional de Justicia ha resultado condenado a Estados Unidos en algunas ocasiones, generalmente no cumple las sentencias, ¿no? ¿Por qué no las cumple? Bueno, eso es importante mencionarlo, ¿no? ¿Qué es lo emblemático del caso entonces? ¿Sí? Entonces, cada caso tiene su propia importancia. La idea es que ustedes aquí puedan tener acceso a esa resolución, leerla, revisarla, ver cómo resuelve la corte. Y estos datos que yo les dije que son los datos mínimos de la sentencia, así los describimos y luego los abogados los utilizamos mucho cuando presentamos una demanda, llevamos un proceso en alguna materia, queremos citar la violación de algún derecho humano, tomamos estas sentencias de las cortes como referencia y ahí es donde describimos brevemente el asunto para que el juez que va a resolver lo tome en cuenta. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a describir estos casos, ¿sí? Hay veces me ha tocado ver que encuentran el caso emblemático en internet y copian todo tal cual como lo encuentran en ese cuadro. Pero ¿qué creen que en toda esa transcripción que hacen no vienen los datos más importantes de descripción? Y entonces, pues ahí les está faltando pues, lo más importante, ¿sí? Además, no les aconsejo copiar y pegar páginas de internet porque incurren en un tipo de plagio. Fíjense que hay un tipo de plagio, les digo en esta parte porque es en el que más incurren en este reto número 4, ¿eh? Copian y pegan todos los contenidos. Como ahora hay procesadores en los que revisamos y vemos que hay plagio de todo, o sea, nada es contenido propio, no hay nada de descripción personal en el documento, todo es copia y pega, copia y pega. En el manual APA nos dice que es un plagio por extensión, porque se excede del contenido propio que hayan ustedes elaborado. Por eso yo les recomiendo utilicen la paráfrasis, ¿no? Sí pueden consultar toda esa información, pero ahora transcríbanla ustedes, pero con sus propias palabras, ¿no? No copiar y pegar para que tenga esa validez y se pueda advertir el aprendizaje que ustedes adquirieron en la tarea que están elaborando, ¿sí? Un pequeño paréntesis, les comento que ya se va a terminar la sesión en menos de 10 minutos. Ya puse un segundo enlace en avisos de plataforma. Por si se nos acaba el tiempo con esta sesión, entramos al siguiente enlace, ¿sí? Bueno, entonces así sería mencionar y describir brevemente un caso emblemático. Luego viene la segunda parte. Son tres planteamientos que ustedes van a contestar sobre estas cortes. Cada planteamiento se refiere a una de las cortes, a la Corte Penal Internacional, el segundo a la Corte Interamericana y el tercero a la Corte Internacional de Justicia. Aquí ustedes deben contestar de acuerdo a su personal punto de vista y argumentar su respuesta. Por ejemplo, ¿no? El primer planteamiento que dice, ¿consideras que la Corte Penal Internacional ha tenido un avance significativo, ¿no? Y muchos le ponen, sí, se ha tenido un avance, punto. ¿Cómo? ¿Y la argumentación dónde está? ¿No? Entonces ustedes tienen que contestar sí o no, pero argumenten por qué lo consideran así, de acuerdo a su personal punto de vista. Lo mismo la Corte Internacional de Justicia. Creo que sobre la Corte Interamericana es donde pregunta sobre la eficacia del procedimiento. Hay veces que me ponen todos los pasos del procedimiento,
pero no dicen nada sobre la eficacia. Entonces, eso es sobre lo que se está preguntando. Ahí es donde ustedes deben argumentar, ¿sí? Luego, si son obligatorias o no las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, sí o no, y por qué. ¿Por qué consideran que sí? ¿Por qué consideran que no? Y sustentar y fundamentar. Hay veces que citan artículos de algún estatuto de carácter internacional o de alguna convención. Bueno, recuerden citarlo y referenciarlo, ¿no? Porque es el fundamento que están utilizando para sustentar su respuesta, ¿sí? Y bueno, esa sería la tercera parte. Por eso es importante que consideren en la descripción de los casos las fechas de los hechos y la fecha de la sentencia, porque ese lapso de tiempo desde que inicia y se resuelve un asunto les va a dar pauta para contestar los planteamientos en donde les pregunta sobre la eficacia y del cumplimiento de las sentencias, ¿sí? Bueno, no se olviden tomar en cuenta las rúbricas de calificación que aparecen en plataforma para que esa es, por ejemplo, la rúbrica del reto 4 que aparece ahí, para que la tomen en cuenta que no les falte ningún requisito al momento de elaborar. Otra recomendación que hago en todos estos retos que ya pasamos del 2 al 4. He observado que muchos estudiantes utilizan la inteligencia artificial. No significa que eso esté mal, ¿eh? Está bien, no la pueden utilizar, pero con responsabilidad. Fíjense que la inteligencia artificial nos va a dar toda la información que le pidamos. Si le hacemos una pregunta sobre algún concepto que no existe, también nos la va a dar, también nos va a contestar. Entonces revisen la información porque hay veces que inteligencia artificial nos da conceptos que no existen y los pegan en su ensayo y digo, bueno, pero ¿cómo? También saben qué hace la inteligencia artificial. Eh, Cambia los contenidos en los artículos o nos da preceptos y artículos de leyes que no existen. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta, ¿no? En el ensayo, que es el reto número 3, he observado que hacen su comparativa de tratado y constitución y resulta que los artículos no tienen nada que ver. Se los pedimos a la inteligencia artificial y a veces con una palabra que no hagamos bien la búsqueda o lo que sea y nos transgiversa el contenido y los preceptos. Entonces se puede utilizar, pero con responsabilidad. Además de que toda la información que ustedes elaboren debe estar bien sustentada en referencias y citas de APA y eso a veces no nos lo da la inteligencia artificial. Entonces ahí se advierte que no se estudió las fuentes originales de consulta. En el caso de los abogados, estudiantes de derecho, no es factible no estudiar la ley. Nos tenemos que ir a las fuentes originales, a los tratados, a la Constitución, ¿sí? Esta recomendación se las hago porque, bueno, lo he observado, ¿no? En retos anteriores de otros grupos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda que tengan sobre el reto 4 o pasamos al siguiente? Yo, profesora, no me queda muy bien la tercera columna de, ajá, ¿en qué momento tiene competencia la Corte para conocer o intervenir en un determinado caso? Voy a poner un ejemplo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿en qué momento tiene competencia para conocer o intervenir un caso? Porque la Corte Interamericana puede emitir opiniones, recomendaciones, etcétera, pero eso no es intervenir un caso. ¿Cuándo conoce de un caso la Corte? Bueno, tiene que atravesar por varias etapas. Primero, el caso llega a la Comisión Interamericana. La comisión lo va a analizar, va a estudiar que efectivamente haya habido una violación a los derechos humanos establecidos en la Convención Americana. Y luego va a hacer un análisis, va a investigar y a revisar si la persona que puso esta denuncia ya agotó todos los medios de defensa en su país. Y una vez que ya los haya agotado, bueno, si cumple todos estos requisitos, lo va a turnar a la Corte Interamericana para que conozca de este asunto y resuelva ese caso. Hasta entonces va a intervenir la Corte Interamericana. Ese es un ejemplo.
Vamos, ya casi casi les estoy dando toda la respuesta. Ustedes la tienen que complementar, ¿no? Poner los fundamentos de dónde lo sacaron, de dónde lo toman. Pero esa es la respuesta, ¿no? Pero si ustedes solamente ponen, a veces que me ponen la competencia que tiene la Comisión Interamericana y no la Corte, no de forma específica la Corte para resolver un asunto o un caso. ¿Sí? Y bueno, ya ustedes saben que van a investigar los casos emblemáticos y ahí se van a dar cuenta de cuántos ha analizado la Corte Interamericana. Por ejemplo, el Estado mexicano ya lo ha declarado varias veces, pues culpable de los hechos, ¿no? Que se denuncian. Hay más de veintitantos, creo que ya rebasamos los 30 casos, ¿no? Algo así. Está sacando resoluciones ya de forma constante la Corte Interamericana. Y bueno, ¿cómo es que llegaron esos asuntos hasta la Corte Interamericana? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que señalar. Y lo mismo pasa con la Corte Internacional. ¿Cuándo ya conoce de un asunto o de un caso? ¿Cuándo de la Corte Penal Internacional ya entra a resolver, a condenar a una persona por los delitos graves, ¿no? que cometen? Bueno, a eso me refiero. No sé si queda aclarada la duda. Entonces, en pocas palabras, en ese rubro de la tabla se va como que a dar los pasos de un antes hasta que llegue, por ejemplo, a la Corte Penal, de los pasos que se deben de seguir en un caso para que lleguen a la Corte Internacional y así sucesivamente. Claro, porque ahí nos dice muy claro en qué momento tiene competencia para conocer o intervenir en un determinado caso. Ya son casos muy específicos. Ujú. Ah, ok, sí, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Me parece que ya no, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Nos queda menos de un minuto. Se va a cortar la sesión y entramos al segundo enlace, por favor, de que ya puse en avisos. Bueno, menos de un minuto, pero el reto 5, ¿no? Vamos a empezar hasta donde nos dé el reto número 5. Aquí en el reto 5 tienen ustedes que elegir y ver un video. Nos sugiere plataforma 5. El Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador, La Lista de Schindler y Fauda, que está en Netflix. Bueno, me parece que también el Tribunal